Hola a todos, pues hoy vamos con el segundo episodio de nuestra trilogía de cómo tratar ficheros con Power Queries, ficheros de Excel, para traerlos a nuestra base de datos y cómo darles forma para que luego sea fácil trabajar con ellos. Y vamos con un caso típico que son los repos que están hechos con bloques. Vamos a ver cómo hacerlo. Pues aquí tenemos un ejemplo, sería el típico report de bloques, en este caso es pues de cobros y de staging que tenemos con cada cliente, en el cual en este tipo de report o de informe que nos pueden pasar, pues es siempre sale pues como esta especie de mezcla, ¿no? Entre que está preparado para visualizar, pero hoy en día ya nadie visualiza en Excel con un formato de bloques. Pero bueno, son herencias que hay en los sistemas y entonces lo que tenemos aquí es que cada bloque representa pues un cliente y todas las facturas pues que hemos hecho con ese cliente. Pero a nosotros nos interesa más un formato tipo tabla entera, donde en cada línea tenemos toda la información necesaria para identificar esa línea, es decir, el cliente, el nombre del cliente y el tipo de factura que ha sido, todos los datos necesarios. Es decir, una estructura más parecida a esto de aquí, donde en cada línea tenemos el cliente, el número de factura, porque así vamos a poder luego sacar la información que queramos y hacer todas las tablas dinámicas, cálculos, y es una forma mucho más fácil. Vamos a ver cómo convertir el fichero anterior en una estructura como esta. Pues nos abrimos un fichero en blanco y lo que vamos a hacer primero de todo es ir a buscar la información de ese otro fichero que es el origen de la información que necesitamos. Recordad que vamos a datos, hacemos obtener datos de un fichero de Excel, seleccionamos el fichero que queremos importar, en este caso pues este que estábamos viendo de los bloques, y ya nos sale la pantalla, lo que nos aparece es el navegador este donde podemos elegir la hoja donde está la información. Ya nos sale aquí toda la estructura esta un poco irregular, pero bueno, vamos a darle a transformar datos porque esta vez sí vamos a tener que manipular bastante toda esta información. Tenemos aquí la información que nos carga Power Query. Lo primero que vamos a tener que hacer es eliminar las filas superiores para poder aprovechar, como hicimos en el caso anterior, y poder recuperar los nombres de las columnas que están en este caso pues en la fila 10. Entonces, si está en la fila 10, lo primero que tenemos que hacer es quitar filas. Quitamos las filas superiores, que está aquí en el menú principal de inicio, y vamos a quitar pues 9 filas superiores porque queremos que la primera fila que nos quede sea el nombre del campo. Le damos aquí que nos quedamos con 9, ya va a eliminar esa parte y lo que vamos a hacer es aprovechar esa primera columna para decir que la primera fila tiene los encabezados, que es la opción esta que aparece en esta parte de aquí. Le damos y ya nos convierte la primera fila en los encabezados. Ok. Y a partir de aquí es cuando tenemos que empezar a hacer pues cierta artesanía. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener que detectar es qué filas contienen la información del cliente y qué filas contienen información del detalle de facturas. En este caso, una de las cosas que podemos aplicar es intentar ver que en el campo, en este caso, fecha registro, que es donde también se combina la información del cliente con la información de la fecha, cómo podemos saber cuándo esta fila corresponde a un cliente. Y en este caso lo que vamos a hacer es detectando que la primera letra, pues viendo que todos los códigos empiezan por C, es una C. Y sabremos que esa línea está conteniendo una cabecera. Esto depende mucho del fichero y en función del fichero puede ser que un campo sea nulo, que tengamos alguna especie de dato que nos permita o nos ayude a hacer esa información, pero en este caso lo que vamos a hacer es detectar la primera letra de la columna donde se mezclan tanto nombres de cliente, códigos de cliente en este caso, y fechas. ¿Cómo hacemos eso en Power Query? Pues tenemos que agregar columna y lo que vamos a hacer es extraer. Le damos al campo extraer, longitud. Para conseguir extraer la primera letra, en este caso por la izquierda, dentro de las opciones de agregar columna, tenemos la opción extraer que nos da ciertas opciones para trabajar con la información que hay dentro del campo. Y en este caso lo que vamos a decir es que nos extraiga los primeros caracteres, en concreto el primer carácter, porque de esta forma sabremos que si ese carácter es C, será una línea que está conteniendo información del cliente, y si no es C, quiere decir que es una línea que o bien es un acumulado o bien es otra cosa, pero que no nos va a interesar para lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque una vez hemos detectado qué líneas son las que contienen cabecera y cuáles son las que contienen detalle, que lo podemos hacer a través de esto, podemos añadir una columna condicional. Le damos un nombre, en este caso vamos a poner cliente, y le vamos a decir que si la columna de primeros caracteres es igual a la letra C, que nos muestre el valor que aparece en la columna inicial, que lo podemos hacer seleccionando de este icono que hay aquí, el seleccionar una columna, y nos vamos pues al primero, a la fecha de registro, que es donde se están combinando las dos informaciones. Y de lo contrario,
y esto es importante, que me ponga null. Null en minúsculas porque discrimina, es case sensitive, Power Query, por lo tanto, para decirle que no nos ponga nada si no ha encontrado la letra C. El resultado de añadir esta columna condicional es que nos genera una nueva en la cual, si os fijáis, ya aparece aquí, solo sale en los casos en que es una columna de cabecera el nombre del cliente. Pero ¿qué pasa? Nosotros queremos que esto se nos propague hacia abajo. Y para eso hay otra función muy interesante dentro de Power Query que rellena hacia abajo los valores en función del valor que tiene en la fila superior. Marcando esta fila, ¿qué podemos hacer? Si nos vamos aquí, nos vamos a transformar y tenemos la opción de rellenar. Podemos rellenar hacia arriba o hacia abajo. En este caso vamos a hacer hacia abajo y vemos como ya nos propaga a medida que encuentra un nuevo valor, pues lo va trayendo hacia abajo, rellenando todas las filas que pertenecen a ese bloque. Si hacemos lo mismo, pero en este caso con la columna del nombre, y el resultado es que ya vamos a tener una tabla que empieza a parecerse bastante a lo que queríamos. ¿Por qué? Porque para cada fila tenemos la información correspondiente a la cabecera de bloque. Si cogemos estas dos columnas y las pasamos al principio de todo, recordar que podemos hacerlo con la opción de mover hacia el principio. Ya nos pone las dos columnas en el orden que nos interesa. Y ahora lo que tendremos que hacer es eliminar precisamente todas las líneas que pertenecen a las cabeceras. Y para eso, ¿cómo podemos hacerlo en función de este documento? Pues para que una línea sea válida, en nuestro caso, tiene que tener un tipo de documento, que sea factura o abono. Pues vamos a filtrar directamente, como cuando hacemos filtros en Excel, nos vamos aquí y no queremos que las líneas donde no haya un tipo de documento nos las coja porque no forman parte del detalle, que al final es lo que queremos conseguir. Le quitamos nulo, aceptar, y ahora sí que esto ya empieza a tener una pinta bastante buena. ¿Por qué? Porque ya tenemos todas las columnas rellenas con su código de cliente, su nombre de cliente, y nos hemos quedado solo con aquellas que contienen información correspondiente al detalle. Esto ya podríamos darle a guardar. Aquí ya tenemos toda la información necesaria, bien organizada, cada línea tiene su código de cliente, su nombre de cliente, lo mismo aplicaría para cualquier valor que queramos de la cabecera, y sobre esto sí que nos es muy sencillo pues montar una tabla dinámica en la cual sin ningún tipo de problema pues podemos hacer consultas y pues por cliente buscar pues cuál es el saldo que tenemos no vencido, y además poderlo repartir pues por lo que queramos. Pero ya tenemos toda la información preparada para poderla trabajar sin problemas. Por el día de hoy, hoy hemos visto ya unas cosas más complejas de Power Query, donde no es tan obvio el hecho de importar la información, sino hemos tenido que estudiar un poco cómo estaba estructurado en origen y aprovechar pues ciertas características de ese fichero para acomodar toda la información y prepararla para que luego el análisis y el trabajo con esos datos sea muy sencillo. Y ya nos preparamos para el siguiente paso. Y el siguiente paso promete ser realmente complicado. Ni menos que la bestia de los repos. Un repo que no está pensado para nada para ser incluido dentro de Power Query, que tiene líneas, subtotales, totales, meses, unidades, todo mezclado. Veremos cómo trabajar un fichero de este tipo, que realmente aquí se suda la gota gorda. Bueno, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, recomendar, compartirlo con vuestra red si creéis que puede ser interesante, pues porque a veces os han comentado que se han pasado la mañana peleándose con un fichero y con esto quizás les podamos ayudar. Y nada, dar lo que queráis, si puede haber algún fichero, por supuesto, si tenéis algún fichero que tenéis en vuestro día a día y que entraría dentro de la categoría esta de ficheros monstruos o perrazos, enviármelo porque a lo mejor lo podemos utilizar como ejemplo para un vídeo y eso que os lleváis. Que vaya muy bien. Hasta luego.